Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de historia. Ya saben, hoy es lunes y como cada semana iniciamos la semana con esta asignatura. Recuerda también que ya estamos en los últimos temas y justamente hoy vamos a estar viendo un tema y la próxima semana los últimos dos temas de historia. También quiero recordarte que al principio de este bloque yo te platiqué que el bloque 5 de historia venía muy extenso, muy cargado, mucha información, pero muy interesante. Así que te pido que prestes mucha atención porque a partir de hoy los temas se van a enlazar muchísimo para que sepas cómo fue todo lo que pasó durante esta época. Y antes de ir al tema del día de hoy, vamos a hacer un último repaso para cerrar el tema del humanismo y del renacimiento, que fue lo que vimos en nuestra última clase. Recuerda que renacimiento significa volver a nacer y esta fue una época en la que se le dio mucha importancia a la ciencia, a las artes, a la investigación, a la reflexión también, dejando un poco a un lado las creencias religiosas. También se llamó humanismo porque la tendencia del arte era que se dibujaran o se pintaran más que nada personas, esculturas de personas. También esta época, nada más antes de ir al tema del día de hoy, fue durante el siglo XV y parte del siglo XVI. Algunos de los personajes importantes, pintores y pensadores, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Bonarotti, Rafael Sanzio y Sandro Botticelli. El tema del día de hoy es los viajes de exploración y los adelantos en la navegación. Desde hace mucho tiempo y desde la Edad Media o antes, ya se hacían ciertos viajes para conocer un poco, sobre todo para pescar, para suplir esa necesidad de alimento. Y durante ese tiempo los marineros se guiaban, o sea, se ubicaban durante el día con la ayuda del sol y por la noche con la estrella polar que les indicaba el norte para que no se perdieran en el mar. Sin embargo, muchos de estos cálculos no eran precisos, se podían perder y por eso es que decidían no alejarse tanto de la costa, sino que navegar cerca para que así en caso de una tormenta o lo que fuera, pudieran regresar a casa porque no tenían tanta experiencia en la navegación. Sin embargo, como ellos querían avanzar más, conocer más, explorar, fue que se diseñaron los mapas y a los que también llamaron portulanos. Fue con ellos que viajaron largas distancias sin que se perdieran. Sin embargo, en el siglo XV, con el invento de la brújula y el uso de la brújula en la navegación, fue un poco más fácil realizar este trabajo. La brújula recuerda que fue un invento chino que los europeos conocieron por los árabes, porque los árabes fueron los que se pusieron entre Europa y Asia. Entonces, todo lo que bajaba de Asia, pues fue llegando poco a poco también a Europa. También otro invento muy importante que les sirvió para poder viajar más lejos y recorrer distancias más largas fue el astrolabio. Entonces, ya con este invento, los barcos se volvieron más grandes, pudieron recorrer distancias más grandes, pero también se volvieron barcos de guerra, es decir, que iban a enfrentar a otros pueblos. Eh, los barcos se clasificaban de diferentes formas. Los barcos se clasificaban de diferentes maneras según su forma, según su uso. Habían carabelas, galeones y carracas, las cuales fueron empleadas no solo por los españoles, sino también por los portugueses. Y justamente hoy vamos a hablar de algo muy importante que hicieron los portugueses, ya que ellos fueron los primeros en explorar las rutas desconocidas y navegar hacia lo largo de la costa africana. O sea, ellos fueron hacia abajo, no quisieron cruzar el mar, sino que se fueron por toda la costa para conocer las partes de África. Estos viajes los hicieron a principios del siglo XV y realmente su avance, es decir, todo ese transcurso, ese recorrido que ellos hicieron fue muy lento, ya que tuvieron que pasar 60 años para que llegaran al extremo de África, específicamente al Cabo de Buena Esperanza. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está el mapa donde embarqué el círculo rojo fue la salida y tardaron 60 años en recorrer toda esta costa hasta llegar a esta parte de África que se llama Buena Esperanza y fue hasta 1488 que llegaron. Ahí, cuando llegaron los portugueses, pues fundaron pequeñas colonias, hicieron un poco de relación comercial con las personas que vivían ahí, etcétera. Que al final de cuentas ese era su motivo real, llegar,
conocer más, conseguir pues comercio, especias, etcétera, porque recuerden que ellos ya no podían cruzar a Asia cuando los otomanos conquistaron eh, lo que era Constantinopla. Entonces, bueno, pues por eso es que ellos decidieron tomar otras rutas de exploración. 10 años después de que el anterior señor había llegado a las puntas de África, Vasco de Gama fue quien volvió a realizar el viaje y ya logró desembarcar hasta Calicut, India. Ahora, salió de Portugal, recorrió lo que ya había recorrido el anterior señor, el anterior explorador, llegó hasta acá y volvió a subir, pero por el otro lado hasta llegar a Calicut. De manera que los portugueses pues ya se habían sentido logrados, habían logrado algo que a nadie más había logrado en ese entonces. Entonces fue o es algo muy importante, es un hecho histórico muy importante. Y bueno, lo que aprendimos de nuestra clase del día de hoy. Primero, que durante la Edad Media los marineros se guiaban durante el día con la ayuda del sol y por la noche con la estrella polar que les indicaba el norte. Sin embargo, recuerda que esto no era para nada preciso y pues podían perderse, por eso es que ellos decidían solo viajar en la costa. Con el paso del tiempo, en el siglo XV, se decidió hacer uso de la brújula, que es este como el librito que ven acá, así era antes, un invento chino que los europeos conocieron gracias a los árabes, y también más adelante el astrolabio, que les sirvió ya para guiar barcos más grandes y pudieran alejarse más de la costa sin tanto miedo a perderse. Y algo muy importante en nuestra clase del día de hoy es que los portugueses fueron los primeros en explorar las rutas desconocidas y solo que ellos navegaron a lo largo de la costa de África hasta llegar a la punta sur y en su siguiente expedición llegaron hasta el otro lado donde era India o donde es India. Pero aquí les va un detalle que vamos a ver en nuestra próxima clase. Después de que los portugueses ya habían logrado hacer ese viaje extenso y largo, pues los españoles dijeron, no nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer también nuestros viajes. Entonces, los europeos, un poco más decididos, ellos quisieron, entonces los españoles un poco más decididos se arriesgaron a querer cruzar todo el océano. Y es lo que justamente vamos a ver en nuestra próxima clase, eso es un pequeño adelanto. La tarea del día de hoy es realizar un dibujo de una brújula y ahí en la parte de abajo expliquen un poquito sobre cómo se usa la brújula o cómo funciona, algún dato interesante. Este dato lo pueden buscar en internet y van a contestar las preguntas 91, 92 y 93 de la guía 1000, página 311. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.